Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí contento de verlos nuevamente, de verles nuevamente aquí en una emisión más de la psicología del deporte a través de este canal de Facebook de Deportunam, a quien agradezco mucho el espacio y obviamente el tiempo de todos y cada uno de ustedes quienes nos ven y nos escuchan. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, además de nosotros como deportistas, incluso no solamente como deportistas, también como entrenadores. ¿Cómo podemos activarnos de mejor manera? ¿Cómo podemos nosotros lograr la activación correcta para poder entrenar y obviamente también poder competir? Entonces, una de las partes importantes durante la competición es que nosotros podamos eh, saber, también podamos descubrir cuál es este nivel de activación óptimo, obviamente para cada una de las disciplinas deportivas. Cada una de las disciplinas deportivas tendrá sus características especiales y muy específicas en relación a cuál es ese nivel importante de activación que pues necesitamos tener para competir o para entrenar. Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Les voy a compartir una presentación. Muy bien. Pues bueno, soy de Portunam en directo, ¿sí? Técnicas de respiración para el control de la activación. En este breve resumen, en esta breve introducción de la que les platiqué un momento, pues obviamente vamos a ver una parte que esencialmente que es teórica, ¿no? Saber qué es la activación, para qué sirve la activación, cuáles son estas técnicas de respiración para el control de la activación. Y bueno, como ya lo dije, mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos, soy académico del Centro de Estudios del Deporte de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy integrante del CAPIDE y además soy coach de fútbol americano. Entonces, pues bueno, vamos a platicar, obviamente, desde, como ya también lo dije, desde diferentes disciplinas deportivas. Sí, vamos a tener desde obviamente, el tiro con arco, que es un deporte, una disciplina deportiva que a mí siempre me gusta poner de ejemplo, porque pues inevitablemente necesitamos un grado de activación, incluso para un deporte pues tan de detalle, ¿no? Tan fino como es el tiro con arco, y hasta, por ejemplo, llegar a los alteristas, llegar a los taekwondoíns, pasando por el fútbol soccer, pasando por el fútbol americano, el básquetbol, etcétera, etcétera. Obviamente para que nosotros, todos quienes nos ven, todas quienes nos escuchan, podamos ubicarlo, ¿no? Exactamente en lo que nosotros queremos y acorde a nuestra disciplina deportiva. Muy bien. Una de las habilidades psicológicas fundamentales para aumentar el rendimiento de un deportista es el control de la activación. La activación evidentemente se vuelve importante y aquí obviamente voy a poner ejemplos para que esto podamos asimilarlo de una mejor manera. El control de la activación, ¿qué sucede regularmente cuando nosotros empezamos a entrenar, cuando nosotros empezamos a competir? Necesitamos encontrar ese punto exacto, ¿no? De activación en donde no estemos ni en cero ni en 100. Es decir, podamos encontrar una media y esa media, pues obviamente poder descubrirla a través de cada una de nuestras actividades, de entrenamientos, de prácticas, por ejemplo. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué es el control de la activación? ¿Qué beneficios te puede aportar tener la capacidad de controlarla, de nosotros entender, saber cuál es ese nivel de activación óptimo para todas y todos quienes practicamos deporte? Y sobre todo, sabes cómo puedes mejorar tu capacidad de activarte y desactivarte, porque esa es otra parte. Por un lado, nos vamos a activar para lograr ese rendimiento, ¿no? Ese performance que nosotros queremos lograr, pero que también necesitamos
darles esas variaciones, ¿no? Y esas variaciones van a tener que ver con esa desactivación. Seguramente todos quienes estamos aquí hemos incluso usado o escuchado la frase de estoy tan cansado que no puedo dormir, ¿no? Entonces, el cuerpo lo sentimos demasiado tenso después de una competición, antes de una competición, y a pesar que dormimos, no tenemos un sueño reparado. Entonces, justamente ahí es donde vamos a saber cuál es ese método para también, repito, poder activarnos, pero también poder desactivarnos. Y si quieres dar un salto de calidad a nivel competitivo y además personal. Entonces, esto es algo muy importante porque no solamente para cuestiones de deporte, incluso podemos aplicarlo en, relacionado con la escuela, con el trabajo, ¿no? En estos momentos donde estamos demasiado sobresaltados, y este sobresalto nos lleve de repente a tomar decisiones equivocadas en el trabajo, en la escuela y obviamente lo que nos compete en este caso, pues es el deporte. Entonces, vamos a dar estos saltos altos de calidad a nivel deportivo y también a nivel personal. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la activación? La activación o aurosal es una energetización fisiológica y psicológica. Es decir, vamos a estar teniendo una activación a la par entre lo fisiológico y lo psicológico. Seguramente todos quienes estamos aquí nos hemos sentido sobresaltados en algún momento. Y ese sobresalto viene después de algún suceso, ¿no? Que puede estar provocado por ansiedad o por estrés. Y esta ansiedad o estrés pueden ser competitivo, ¿no? Pueden ser cuando estamos entrenando, cuando estamos en esos momentos importantes en donde tenemos que pasar un corte o donde necesitamos estar listos para competir. Y entonces esa energetización hace obviamente que nuestro corazón lata más fuerte, bombee más rápido la sangre, y entonces eso cree, ¿no? Todo un flujo sanguíneo en todo nuestro cuerpo, que a su vez, bueno, va a estar cargado de adrenalina, ¿no? Y entonces todo esto nos va a hacer mover y como yo creo que es muy bien sabido, y aquí lo quiero obviamente poner así tal cual, que es bien sabido que cuando tenemos estas situaciones, pues tenemos dos opciones, o huimos o nos quedamos a enfrentar, ¿no? Y en el deporte, pues al final de cuentas, tenemos que enfrentarlo. Y este enfrentamiento justamente es lo que nos va a mover todo eso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esa sobreexcitación, esa sobreexaltación, tanto fisiológica, ¿no? Como ya lo expliqué, el corazón, la sangre, etcétera, pero además psicológica, en donde nuestros pensamientos, nuestras ideas están revueltas en nuestra cabeza. Entonces nos impide a veces tomar decisiones, a veces nos impide pensar con claridad. Y entonces esto, pues obviamente va a alterar, pensemos en un lanzador de bala, por ejemplo, en un lanzador de martillo, en un lanzador de jabalina, ¿no? En donde está descontrolado su nivel de energía fisiológico y por lo tanto lo psicológico, y entonces puede ser que esté demasiado tenso para lanzar la bala, ¿no? Demasiado tenso para lanzar el martillo, que también puede provocar una lesión, pero además de eso, un bajo rendimiento. Entonces, esta energetización fisiológica y psicológica obviamente van de la mano. Que varía en intensidad a lo largo de un continuo, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos que en ese continuo encontrar cuál es ese punto. Pensemos, y bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pensemos en una escala del 1 a 10, donde 1 es el más bajo, donde 10 es el más alto, y entonces, ¿cómo podemos encontrar en esas variaciones que no sean ni de 10 ni de 0, ¿sí? Sino que podamos encontrar un nivel óptimo entre el 4 y el 6, que esté fluctuando entre el 4, pase por el 5, llegue al 6 y entonces esté fluctuando ahí para que nosotros podamos rendir, obviamente, en el pico. Pensemos que además existe tal cual, les sugiero, ahorita no lo vamos a ver como tal, pero les sugiero lo puedan ustedes encontrar
la hipótesis de la U invertida. Y esta U invertida nosotros la podamos encontrar justamente en ese punto medio donde nosotros podamos rendir de buena manera. Y obviamente la energetización va a tener que ver con esto. Bien, en estado de vigilia se extenderá desde un estado de máxima calma y relajación, activación muy baja, hasta un estado de máxima alerta. Y entonces justamente esto es de lo que les estaba platicando en un momento. La hipótesis de la invertida, pero para efectos rápidos vamos a nuevamente pensar en esta escala del 1 al 10. Y entonces ahí podamos ver que del 1, podamos estar totalmente relajados y esta relajación nos lleva incluso al descanso, al sueño. ¿Sí? Pero este 10 nos lleve a la sobreexaltación y esta sobreexaltación, pues obviamente nos esté haciendo que todo suceda muy rápido, que nuestros músculos, que nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro estado psicológico esté volando, ¿no? Esté todo el tiempo confuso de lo que va a ser. A lo largo de este continuo se encontrarán distintos niveles de activación. Entonces, ahí justamente es donde nosotros podemos encontrar cuál es ese nivel de activación que me sirve, y aquí quiero insistirlo, a la disciplina deportiva a la que yo practique, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, hay pruebas como el decatlón, pruebas donde necesitamos estar en una carrera y de repente tenemos que parar, ¿no? Tenemos que parar esa activación y necesitamos también saber cómo hacerlo. Es decir, de un estado de estar corriendo, de repente tenemos que parar y atinarle con una pistola o a un blanco específicamente. Entonces, esos niveles altos de activación se tienen que regular para nosotros entonces poder tener ese tino. O pensemos en el básquetbol, por ejemplo. En el básquetbol está el juego, pues como es conocido, el deporte ráfaga, estamos de un lado a otro, pero cuando necesitamos hacer un tiro libre, necesitamos bajar nuestros niveles de activación. Y en esos niveles de activación, nosotros poder, en una parte más fina, ¿no? Con la técnica adecuada, etcétera, poder, pues obviamente, meter el balón en esos tiros de castigo. Entonces, estos niveles de activación son justamente los que necesitamos encontrar, los que necesitamos saber en relación a cada una de nuestra disciplina deportiva. Y ahí, pues obviamente es el trabajo, justamente, ¿no? Que podamos nosotros entender, saber cuál es ese nivel de activación óptimo, pero no solamente saber cuál es ese nivel, sino cómo puedo yo propiciar que ese nivel de activación esté exactamente donde quiero que esté, donde me permite competir de manera adecuada. Muy bien. Vámonos entonces a la siguiente. La activación del cuerpo humano lo podríamos comparar con la cuerda de una guitarra, así para efectos rápidos y efectos que nosotros nos puede quedar claro a todos y cada uno de quienes nos escuchan, quienes nos ven. Si está floja la cuerda, no suena bien, pero si se tensa mucho, se rompe. ¿Sí? Es decir, tenemos que encontrar, y aquí les voy a insistir mucho, esta media, ¿no? Que esté fluctuando entre el 4, pase por el 5, vaya al 6, regrese al 5, regrese al 4 y esté fluctuando ahí para que nosotros podamos encontrar justamente esta media entre no estar demasiado flojo y estar demasiado tenso, ¿sí? Entre dos extremos puede haber diferentes grados de activación dependiendo del tipo de actividad que tengamos que realizar. El ser humano siempre tiene un grado de activación determinado y en todo momento tratamos de ajustar la activación que necesitamos para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. Y entonces, de igual manera, pensemos, ¿no? Cuando nos levantamos, cuando nos dormimos, en estos momentos del día, cuando estamos estudiando, trabajando, la actividad que sea la que la realicemos, cuáles esos estados en donde de repente entramos en un continuo, ¿no? Entramos en una fluidez de lo que estamos haciendo
obviamente tendrá que ver con nuestros hábitos, etcétera, de cómo iniciamos las cosas, de cómo las vamos llevando en cada uno de los momentos que necesitamos hacer. Entonces, esta actividad, pues obviamente nos va a llevar, este grado de activación nos va a llevar exactamente a donde queremos. ¿Sí? Muy bien. Control de nivel de activación y rendimiento. El nivel de activación influye en el rendimiento de los deportistas, afectando su funcionamiento físico y psicológico. Y aquí, bueno, quiero interactuar con ustedes para que también dejen los mensajes aquí a través del chat de Facebook, en donde seguramente todos quienes practicamos deporte, que obviamente esta conferencia está dedicada a eso, está específicamente hablando de deporte. Cuando a veces estamos eh, iniciando, por ejemplo, el calentamiento, entonces sentimos músculos duros, nos sentimos tensos, sentimos que no fluye todavía, que nos sentimos incluso un poco tensos en relación a cómo necesitamos estar. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Pues algunos lo harán un poco más consciente, otros lo harán menos consciente, ¿no? De manera empírica, de cómo puedo llegar a activar mi sistema, ¿no? Y entonces para que mis músculos cada vez, a medida que va avanzando el calentamiento, a medida que va avanzando la práctica, sea el deporte, sea la disciplina que sea, eh, pueda encontrar, siga encontrando ese grado de activación. José Lorenzo González habla de un concepto importante que es el calentamiento psicológico. Cómo nosotros, además de estar calentando físicamente, obviamente logramos que nuestros músculos estén listos para la actividad que tengamos que hacer, también podamos nosotros calentar psicológicamente. Y este calentamiento psicológico tiene que ver con este grado de activación. Cómo a través de nuestra respiración nosotros podemos hacer que nuestros músculos, ¿no? Y no solamente nuestros músculos, sino también nuestra mente esté lista para poder estar realizando cada una de las acciones necesarias para el trabajo, pues obviamente que se tiene que hacer. En cuanto al funcionamiento físico, repercute en aspectos como la tensión muscular, la movilización de energía y la coordinación motriz. Y entonces, justamente situémonos en este ejemplo que les ponía hace un rato. Y este ejemplo es que muchas veces, y estoy seguro, ¿no? Que a todos nos ha sucedido en algún momento, quienes practicamos deporte, incluso cuando dejamos de practicar deporte y somos entrenadores o entrenadoras, que hay días que no fluye, no sentimos una fluidez en nuestras prácticas, en nuestros entrenamientos. Sentimos que nos sentimos duros, nos sentimos que hay algo ahí que no está funcionando bien. Incluso salimos de la práctica y decimos, bueno, mañana creo que será un mejor día. Y entonces, justamente, esto a través de nuestro autoconocimiento, de saber exactamente cuál es ese nivel de activación, nosotros podamos propiciar y hacer consciente el trabajo de activación que podamos tener. Y obviamente, esto es una parte importante del entrenamiento mental, que cada uno de nosotros, entrenadores, jugadores, competidoras, sepan exactamente cómo y en qué momento tener este grado de activación. ¿Sí? En cuanto al funcionamiento psicológico, influye fundamentalmente en la conducta atencional y los procesos cognitivos implicados en el procesamiento de la información, las operaciones mentales y la toma de decisiones. Entonces, obviamente aquí nos metemos a una parte todavía, creo que un poco más profunda, es decir, ¿cómo voy a tomar la decisión estando en mi competición? Esta decisión que además, obviamente, pongámosle la variable estrés, la variable ansiedad en cada una de las competiciones, insisto,
sea cual sea la disciplina deportiva. Y entonces, todo lo atencional, todo este proceso cognitivo que está implicado en la toma de decisiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiro allá, tiro acá, paso del otro lado, ¿no? Doy la vuelta de una manera, tiro de esta manera, busco a mi compañero, puede ser incluso que la parte que tenga que ver con la visión, que podamos tener incluso más de 180 grados, ¿no? Aquí puedo ver compañeros que tengo acá, compañeros que tengo del otro lado, obviamente en deportes de equipo, y entonces ese foco atencional con un nivel de estrés alto pueda reducirse, y entonces ya no sean 180 grados, se pueda reducir a eh, 110 grados, 120 grados, y evidentemente se me puedan perder cualquier cantidad de situaciones que puedo tener un mayor control, obviamente, teniendo este nivel de activación de manera adecuada. Y además que, pues, bueno, obviamente todos nuestros sentidos se agudizan y entonces yo pueda tener toda esta gama, ¿no? de decisiones que pueda hacer y pueda tomar la mejor en ese momento. Y esto, pues obviamente, como ya lo dijimos hace ratito, va acompañado de la parte fisiológica, va acompañado de la parte psicológica. Muy bien. Por ambas vías, funcionamiento físico o psicológico, la activación puede influir en el rendimiento deportivo positiva o negativamente. Y entonces voy a tomar el ejemplo de hace un momento, en donde yo les decía que seguramente todos quienes estamos aquí hemos sentido ese bajo rendimiento, en donde queremos correr, queremos saltar, queremos atrapar, queremos lanzar, queremos bracear, pero no nos sale, hay algo que nos hace sentir eh, duros, nos hace sentir lentos. Y generalmente, ¿no? En mi experiencia, lo achacamos a, bueno, hoy fue un mal día, ¿no? Hoy amaneció nublado, hoy amaneció con mucho sol, hoy es día 13, etcétera, 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 ¿no? Y entonces decimos, bueno, hoy fue un mal día seguramente por esto, ¿no? Y entonces esto hace, obviamente, que nosotros pensemos que fue un mal día simplemente porque, pues, estaba nublado, ¿no? Me levanté con el pie izquierdo, como se suele decir. Y entonces, justamente esto, nosotros, insisto, lo podemos controlar. Nosotros podemos tener el control de todos y cada uno de estos momentos. Pensemos, por ejemplo, en un deportista que quiere mejorar sus tiros a la canasta en baloncesto. Y entonces, todo el gesto técnico que debe tener el basquetbolista, ¿no? De cómo voy a agarrar el balón, del muñequeo que debo de tener para aventar la bola, ¿no? ¿Cuál es mi foco de atención? Si el foco de atención tiene que estar en la bola, tiene que estar en mis piernas, tiene que estar en mis brazos, tiene que estar en el movimiento, etcétera, 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 en cada uno de esos momentos y que sobre todo los pueda tener claros, pero no solamente eso, ¿no? Hay unos ejercicios que hacemos los psicólogos que además me parecen muy interesantes, que en una distancia, vamos a suponer una distancia, pensémoslo así, de 4 metros. Y en 4 metros hay una canasta de un diámetro a lo mejor como de 60 centímetros aproximadamente, y del otro lado tenemos una pelota de esas de tela, ¿no? Que se usa, estoy casi seguro que se llama Huggy el juego. Y entonces obviamente no rebota, es una pelota de tela y hacemos un ejercicio en donde el nivel de activación que debe tener quien lanza es en 3 momentos diferentes. En un primer momento no tiene ninguna presión, obviamente hay gente alrededor y entonces lo más probable es que en ese momento la pelota la pueda ingresar a la canasta. Pero el segundo tiro va a ser con ruido, es decir, la gente que está alrededor le va a hacer ruido y eso evidentemente le va a crear una presión.
y no lo vas a fallar y lo vas a hacer. Y generalmente, ¿no? En cuestiones de porcentaje, estos porcentajes bajan, baja el grado de éxito, ¿no? De poder meter la pelota en la canasta. Y en un tercer momento, simplemente es con una presión de miradas. Es decir, todo el mundo lo está viendo, hay gente de frente, hay gente de lado, hay gente de atrás que lo están viendo con el afán, ¿no? Obviamente de crear presión. Y entonces, justamente esto crea un lío, un problema para poderlo meter. Entonces, en cada uno de estos momentos podemos medir la presión de quien está haciéndolo para saber cómo son los latidos de su corazón y obviamente la presión que pueda crear esto en referencia a lo que está haciendo. Y pueda tener este manejo de esta activación, ¿no? De manera en que él o ella pueda tener éxito en cada uno de sus lanzamientos. Entonces, esto que les estoy compartiendo, pensémoslo en un basquetbolista, como está aquí el ejemplo, ¿no? Y este basquetbolista va a tener diferentes tiros con diferentes momentos en donde lo estén presionando, en donde no lo estén presionando, y entonces él puede encontrar cuál es ese momento en donde pueda fijar toda su atención, toda su concentración en lo que tiene que ver y el grado de respiración y la activación que tenga en ese momento para poder controlar y que el tiro sea de una mejor manera. Bien, si el atleta está demasiado relajado, su atención se encontrará demasiado dispersa y será fácil que se entretenga en cualquier cosa, sin centrarse suficientemente en lo que tienen que hacer. De esta forma, se fijará menos en los detalles claves de la tarea y descuidará aspectos relevantes, realizando su trabajo con una mejor calidad. Y entonces, igual, ¿no? Es demasiado relajado y otra vez nos vamos a esta línea, ¿no? Que va de 1 a 10. Y entonces él está fluctuando entre el 1 y el 3, va al 3, regresa al 2, regresa al 3, de repente regresa al 1, y entonces músculos, mente, psicológicamente, está fluctuando ahí. Entonces, pues su energía es baja, ¿no? Sus músculos están más relajados, su activación no corresponde exactamente a la tarea que necesita hacer. Y entonces esta relajación, pues no va a permitir que su performance, que su rendimiento sea el mismo. No lo va a permitir, definitivamente. Entonces necesitará encontrar justamente ese grado más arriba que lo pueda ayudar. Bien, en el polo opuesto, si el deportista está demasiado activado, y entonces vamos a pensar en esta misma recta que está fluctuando entre el 8 y el 10. Va del 8 al 9, llega al 10, regresa al 9, regresa al 10, de repente regresa al 8. Y entonces sus movimientos se vuelven más brutos, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, se vuelven demasiado, pensemos nuevamente en el basquetbolista, demasiado precipitado, su mente está totalmente, no logra la calma exactamente de lo que quiere hacer, de lo que necesita hacer. Y entonces esto pues obviamente va mermando, va mermando, va mermando, va mermando, y esto pues obviamente termina en un rendimiento bajo. Y entonces nuevamente pensemos, hablé del 3 de este lado, hablé del 8 de este lado, y entonces entre el 8 y el 3, obviamente está el 7, el 6, el 5, el 4. ¿Sí? Y entonces yo decía la fluctuación entre el 4 y el 6. Y entonces podernos estar moviendo exactamente en eso, obviamente encontrando cuál es ese momento en donde yo puedo competir de mejor manera. El enfoque de su atención se habrá estrechado demasiado, lo que les decía hace un rato, de tener a lo mejor una visión de 180 grados, pueda reducirla a 110, pueda reducirla a 120, pueda reducirla incluso en 100, y entonces no tenga exactamente el ángulo, la visión exacta que él quiera tener. ¿Sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, respiración, sudoración, preocupación, agobio.
En estas condiciones es probable que se le escapen detalles muy relevantes y cometa errores, ¿sí? Poder ocurrir, por ejemplo, que tomase decisiones impulsivas y además inapropiadas. Entonces, nuevamente aquí el ejercicio, la interacción con todas y todos, quienes nos ven, quienes nos escuchan. También seguramente esto que de lo que les hablo, seguramente nos pasó en algún momento como deportistas, nos pasó algún momento como entrenadoras, como entrenadores. Nos pasa que de repente tomamos esas decisiones de, va, lo hacemos y va, y esto es así como debe ser, etcétera. ¿Sí? Y entonces esto se vuelve en un grave problema, porque entonces, evidentemente y obviamente, el tipo de decisiones cambia. Y estas decisiones, pues obviamente, finalmente nos sirven para aprendizaje, pero que entonces nosotros podamos tener esa habilidad de poder activar y desactivarnos cada vez que nosotros lo necesitemos. Muy bien. Nivel de activación óptimo. Hay ciertos niveles de activación que proporcionan un funcionamiento efectuoso que perjudica el rendimiento. Estos niveles de activación que perjudican el rendimiento pueden ser de excesiva activación o por un déficit de activación. Entonces, nuevamente me remito a las disciplinas deportivas. Estas disciplinas deportivas, y quiero repetir, tiro con arco. El tiro con arco necesitamos cierta tensión para tener el arco como tal, ¿no? Que pesa aproximadamente entre 8 o 10 kilos aproximadamente, y obviamente tener una tensión suficiente para tener la flecha. Y no solo eso, o sea, no es solamente esa tensión, sino que necesitamos estar listos para un blanco, ¿no? Para atinarle lo más cercano al blanco, que obviamente están numerados. Y entonces mi grado de activación tiene que ser diferente a un jugador de rugby, por ejemplo, que el jugador de rugby está en constante movimiento, y entonces él tiene que hacer su activación de modo tal que le alcance para todo el partido. Un jugador de básquetbol, un jugador de voleibol, una gimnasta, una jugadora de voleibol de playa. Hablé del decatlón, hablé en atletismo, por ejemplo, que hay diferentes pruebas, ¿sí? Y entonces en cada una poder encontrar ese grado de activación que me permita exactamente competir como lo deseo, ¿sí? Para pues encontrar el performance, ¿no? Pues sí, ese performance que necesitamos para obtener buenos resultados. El aumento excesivo de activación tiene su fuente formalmente en un proceso de estrés que sufre el deportista, y entonces entramos en esta parte fisiológica de la que les hablé hace un rato. Y esta parte fisiológica tiene que ver con latidos del corazón, la adrenalina, tiene que ver con el flujo sanguíneo, tiene que ver con todo esto que nos prepara exactamente para la acción, ¿no? Para poder competir a lo que necesitamos, ¿sí? Percibe un desequilibrio entre la demanda física y psicológica de la tarea y su capacidad de respuesta ante esta tarea, y participa en la situación como una amenaza, ¿no? Entonces, inmediatamente esto es una amenaza, viene este proceso fisiológico, y entonces, cómo a través de nuestra respiración podamos nosotros tener exactamente ese grado, ese punto medio en donde a través de mi respiración, de mis pensamientos, ¿sí? Yo pueda controlar. Caracterizada por una sobreactivación fisiológica, por miedo, preocupación incontrolada, inseguridad y en consecuencia deterioro del rendimiento. Entonces, podemos de una manera, pues obviamente practicada, el mismo autor del que les hablé hace un ratito, José Lorenzo González, nos habla en sus libros, ¿no? En los libros que él publica, acerca de cómo nosotros podemos a través de la parte psicológica y sobre todo, que es, voy a decirlo así, el eje, la respiración, la relajación, la activación, nosotros podamos
controlar pensamientos, estar mejor motivados, lograr una alta concentración, lograr tener atención plena en lo que estamos haciendo y obviamente todo esto nos lleve a un estado de fluidez en el deporte, dentro del deporte. Y bueno, pues repito e insisto, la respiración, la activación a través de la respiración, pues nos va a ayudar de manera importante. Un proceso de estrés de este tipo también puede llevar al deportista a actuar con hostilidad y generar insatisfacción, disgusto, irritabilidad, enfado, rabia, agresividad, enemistad y en consecuencia un deterioro del rendimiento. Y entonces esto pues obviamente nos provoca una energía negativa y esta energía negativa va a ir acompañada de pensamientos y estos pensamientos de no sirvo para nada, es que ya no quiero jugar esto, debería de cambiarme de deporte, debería de hacer otra cosa diferente, y le dedico tanto tiempo y entonces inmediatamente un pensamiento va a llevar a otro pensamiento, ¿no? Como eslabones en una cadena, y esta va a acompañar a otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento, y de repente tenemos una historia de por qué yo no debo de competir, por qué yo no debo de ser un deportista, por qué no soy de elite, y entonces por eso siempre fallo, y pum, 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 y eso pues obviamente puede atender, ¿no? A abandonar la práctica deportiva. Y eso pues obviamente no lo queremos, al contrario, queremos que a través de esta parte psicológica, de esta parte emocional, de esta parte que podamos nosotros controlar nuestras activaciones, ¿no? Poder mejorar nuestro rendimiento. Muy bien. Pero el nivel de activación puede también ser deficitario, proporcionando un funcionamiento defectuoso que perjudica el rendimiento. En estos casos, el déficit de activación suele proceder de una falta de interés y motivación del deportista por la tarea o de un exceso de confianza respecto al rendimiento de la tarea o un estado de indefensión o agotamiento psicológico. Aquí, por ejemplo, tengo subrayado el agotamiento psicológico porque, como lo decía hace un rato, ¿no? Esta cadenita de pensamientos que se puede hacer toda una historia y esa historia pueda llevar, por ejemplo, en un síntoma de agotamiento psicológico, que pues obviamente se pierde el interés, ¿no? Hay una baja de rendimiento, obviamente, y este agotamiento psicológico lo podamos ver, ¿no? En cada una de estas conductas, el deportista o la deportista falta entrenar, llega tarde, obviamente hay una baja de rendimiento, tiene problemas para conciliar el sueño, tiene problemas para ir a entrenar en relación a la motivación, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos lleva, hay algunas veces bueno, yo creo que en muchas ocasiones, ¿no? Que revisamos la parte técnica, la parte táctica, la parte física, y entonces la parte mental nos queda ahí como, pues sin revisar. Yo creo que sí, estaban bien, estaban motivados, que es algo que coloquialmente se dice o normalmente se dice, y entonces nos ocupamos, ¿no? Estamos ocupados más en la parte física, ¿no? Saber si están lo suficientemente rápidos, lo suficientemente elásticos, lo suficientemente resistentes, lo suficientemente fuertes, si tienen claro qué es lo que tienen que hacer en cuestión técnica, de cómo pararse, de cómo lanzar, de cómo poner sus manos, cómo poner sus pies, etcétera, 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 y todo lo que implica. Y de repente, cuando volteamos a ver en algún momento la parte psicológica, decimos, a ver, ¿están motivados? No, sí, yo creo que sí están motivados, pero lo que pasa es que actitudinalmente no la traen como decimos, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, contratamos un coach, contratamos un psicólogo, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y que la parte psicológica, pues evidentemente, tiene un papel muy importante. Entonces, aquí es donde se completa lo físico, lo táctico, lo técnico y lo psicológico, donde hace este todo para poder tener, obviamente, pues todo, digamos, lo voy a decir así, ¿no? Toda la película en relación al rendimiento.
Entre la excesiva activación y el déficit de activación, que proporcionan un funcionamiento defectuoso que perjudica el rendimiento, existe un nivel de activación que favorece el rendimiento de los deportistas llamado nivel de activación óptimo, que es este nivel de activación óptimo justamente es del que hemos estado hablando durante todo este tiempo. El nivel de activación óptimo es aquel que en cada caso particular, esto es muy importante, en cada caso particular, dependiendo la disciplina deportiva, ¿sí? Incluso dependiendo de cada una de las personas, favorece el mejor funcionamiento físico y psicológico. Por tanto, el máximo rendimiento dentro de las posibilidades reales de cada persona, así un deportista que se encuentre por debajo de su nivel de activación óptima, es decir, demasiado relajada, no será capaz de rendir según sus posibilidades. Si la activación aumenta hasta alcanzar un nivel óptimo, podría rendir al máximo de sus posibilidades. Y entonces aquí, pues bueno, ¿cómo podemos llegar a este nivel óptimo, a este nivel máximo de nuestras posibilidades? Y aquí les voy a recomendar a que busquen a James Loehr, James, James, Loehr, Loher, James Loehr, que él habla de un concepto que particularmente me gusta mucho, que es el estado ideal de rendimiento, el EIR. ¿Cómo podemos llegar al estado ideal de rendimiento? Y una de las partes importantes que plantea James Loehr justamente es este. Es a través de nuestra respiración, nosotros podamos activarnos y desactivarnos. Bien. ¿Cómo entrenar el control de la activación? Aprender a controlar la activación es una habilidad psicológica fundamental para el rendimiento. Tomar conciencia del nivel de activación es el primer paso para controlar los niveles de activación. Es tener mayor conciencia de ellos durante los entrenamientos, competiciones. Para el deportista debe aprender a identificar los síntomas de la activación excesiva o deficitaria. Entonces, estoy demasiado excitado, estoy muy poco excitado. ¿Cómo puedo lograr a través de mi respiración hacer una respiración, ¿no? Más corta, más larga, dependiendo, ¿no? Si me siento sobreexcitado, hacer una respiración un poco más profunda que haga que me calme, ¿no? O si estoy muy poco excitado, tener respiraciones más cortas y más rápidas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los tonos de voces, lo que me voy diciendo, y bueno, esto me voy a meter en algo que tiene que ver con este tema, pero no es exactamente este tema, y ahí es donde lo que yo le llamo me empiezo a dar cuerda. A través de mi respiración y de mis pensamientos, voy incluso diciendo, venga, sí puedo hacerlo, lo voy a hacer muy bien, necesito fijarme en esto, acuérdate de este momento, acuérdate de esta valla, recuerda este momento en donde necesito tener un mayor acercamiento con mis compañeros, etcétera. Y entonces, mi activación, tanto fisiológica como psicológica, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces necesitaría estar exactamente en ese punto donde entiendo que es donde estoy compitiendo en mi mejor performance, ¿sí? Los síntomas más habituales de una sobreactivación y ansiedad son sudor en las manos, ¿no? Siempre estamos, incluso podemos observar muchas veces que los deportistas, ¿no? Se limpian el sudor, se lo limpian en el short, en el pants, sea la playera, lo que sea, ¿sí? Tensión general, temblores, palpitaciones, respiración agitada, etcétera. Entonces, obviamente eso nos va a dar parámetros importantes a nosotros mismos, a nosotras mismas, en relación a cómo me estoy sintiendo, ¿sí? El déficit de activación, en cambio, tiene otros síntomas, movimientos lentos, no ajustados, mente vagando, distracción, falta de preocupación sobre la actuación, falta de anticipación, entusiasmo, sensación de pesadez en las piernas, ¿no?
incluso esto de bajar mi tono de voz, de bajar el ritmo de mi voz, pues tiene que ver en esto, ¿no? Podamos darnos cuenta de cómo estamos sintiendo, de cómo nos estamos moviendo en relación a lo que estamos haciendo, entonces nuestra activación va cambiando, ¿sí? Obviamente esto, pues necesitamos identificarlo nosotros mismos, necesitamos saber cuál es ese nivel que necesitamos subir o bajar. Paralelamente, el deportista debe aprender a cuantificar el nivel de activación. Puede utilizar la escala subjetiva de 0 a 10 puntos que refieren los distintos niveles de continuo de activación. El propósito de esta escala es que la persona aprenda a discriminar con precisión entre distintos niveles de activación general para poder controlar esta variable. Y entonces, aquí hace rato les hablaba yo de 1 a 10, vamos a aumentarle el 0, ¿no? Del 0 al 10, donde 0 es mínima activación, 10 es máxima activación. Entonces, en esta fluctuación que podemos hacer 4, 6, 4, 6, 4, 6, obviamente siempre pasando por el 5, y que el 8 y el 3 nos sirvan hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera, entonces nosotros podamos fluctuar aquí y entonces poder nosotros entender cuál es ese nivel de activación y que nosotros incluso podamos estar cotidianamente, en todo momento, midiendo nuestro grado de activación. ¿Cuál es nuestro grado de activación que tengo en este momento? Tengo 3, necesito subirlo para poder practicar bien, ¿sí? Me empiezo a dar cuerda, ¿no? Como este concepto del que les hablaba hace un momento, empiezo a través de mis pensamientos y a través de mis respiraciones un poco más rápidas, ¿no? Un poco más incluso retadoras para mí mismo. Y venga, vamos a hacerlo, yo lo puedo hacer, necesito trabajar en eso, mira los pies, acuérdate de los pies, es importante. Y entonces, inmediatamente, mi tono de voz, obviamente, a lo mejor no es tal cual hablado, pero sí lo que estoy pensando me va llevando, me va activando, me va subiendo de nivel para poder fluctuar exactamente aquí donde yo quiero. ¿De acuerdo? Bien, identificación del nivel de activación óptima. Lo más importante es que cada persona en particular aprenda a identificar cuál es su nivel de activación. Como ya lo dije hace rato, un arquero va a ser diferente a un basquetbolista, el basquetbolista va a ser diferente a un nadador, el nadador va a ser diferente a un taekwondoín, un taekwondoín va a ser diferente a un jugador de rugby, y así en cada uno de esos momentos. Incluso cada uno de los karatecas, cada uno de los gimnastas, cada uno de las corredoras, cada una de las lanzadoras, va a tener un nivel de activación diferente. Cada uno va a encontrar ese nivel de activación donde yo pueda decir, yo fluctúo entre el 3 y el 4, yo fluctúo entre el 8 y el 9, yo fluctúo entre el 7 y el 8. Entonces ahí es donde necesito llegar para hacer este rendimiento en tareas concretas en cada uno y obviamente sabiendo de la característica de cada uno de los deportes. Para ello, el deportista durante algún tiempo puede registrar su activación en diferentes situaciones relacionadas con las tareas de rendimiento y registrar, asimismo, su nivel de rendimiento. Es decir, hoy mi rendimiento fue de 8, hoy mi rendimiento fue de 10, hoy mi rendimiento fue de 9, hoy mi rendimiento fue de 7. ¿Qué es lo que necesito mejorar para mañana? Lo que mañana necesito mejorar es en esto, no, necesito mejorar en mi salto, necesito mejorar en mi braceo, necesito mejorar en mis rodillas, en alzar mis rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces poder encontrar justamente este nivel de activación. Muy bien, cualquier duda, cualquier aclaración, este es mi número, perdón, no es mi número, discúlpenme, es mi correo electrónico, cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Cualquier duda que pudieran tener en relación, obviamente, a lo expuesto el día de hoy, que les pueda ayudar, lo voy a hacer con mucho gusto. Aquí, bueno, ahorita que cerremos la sesión, voy a ver los comentarios que hayan hecho en Facebook, los contestaré con mucho gusto y, bueno, pues no me resta más que agradecer su atención, agradecer su presencia a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan a través de este canal de Facebook de Deportunam. Muchísimas gracias y que tengan buen día.